libro de Números. Libro de Números. Éxodo, Levítico, Números. Antiguo Testamento. Tercer libro del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, cuarto, número. Cuarto libro. Se me escapó Génesis. Números, capítulo 28. Número capítulo 28, vamos a estar leyendo del libro del Número capítulo 28, desde el verso 2 en adelante, y dice así la palabra del Señor. Manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelos a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Dios. 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día será el holocausto continuo. 1 cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de 1 efa de flor de harina amasada con 1/4 de un hin de aceite de oliva machacada en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Dios. Y su libación, la 4ª parte de un hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Dios en el santuario. Y ofrecerás el 2º cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Dios. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, Señor, por permitir que estemos reunidos una vez más. Delante de ti, Señor, aquí estamos como un solo hombre para oír tu voz. Habla, Señor, tus siervos oyen. Los oídos se han abierto, Señor, para oír. Danos oído de sabio, para poder comprender, Señor, siempre la dirección y la intención de tu Espíritu, Señor, para con nuestras vidas. Toma tú el control, Señor, de este lugar. Reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracia abundante nos sean dada. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros hemos leído el pasaje donde Moisés le recuerda a la nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida lo que Dios le había mandado, y le había mandado que haga un sacrificio continuo. Es decir, le decía en el tiempo que tenía que hacerlo, le decía en el momento que tenía que hacerlo y cómo tenía que hacerlo. ¿Por qué? Justamente todas las cosas que se hacen para el Señor, siempre hay que hacerlo a la manera de Dios, porque si nosotros hacemos, Israel hacía las cosas a su propia manera, las cosas no iban a resultar. Por eso que decimos, si los hermanos de California o los hermanos de acá están divididos, entonces las cosas no van a resultar. Por eso esas situaciones hay que resolverlas para que Dios envíe su bendición. Entonces la bendición de Dios está justamente cuando las cosas se hacen
a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Antes que nosotros conociéramos al Señor, nosotros hacíamos las cosas a nuestra manera, según nuestro pensamiento, y como habíamos recibido de nuestros padres o de nuestros conocidos, o como nos enseñaron en la escuela o donde quiera que nosotros hubiéramos aprendido. Pero cuando venimos a la iglesia y vinimos al maestro de maestro y vinimos al sabio de sabio, entonces nosotros nos separamos de todas aquellas cosas que pensábamos nosotros que era algo superior, tremendo, para tomar lo que realmente es la verdad de Dios. Yo recuerdo que hace mucho tiempo teníamos un hermano, el hermano que nos regaló, él donó la batería a la iglesia y tomábamos mate siempre atrás y él siempre decía, sí, pastor, pero la respuesta científica, entonces como que la respuesta científica, y como quién iba a hablar más alto que la respuesta científica, ¿bien? Entonces cuando nosotros no teníamos a Cristo, para nosotros lo más elevado, la respuesta científica. Pero cuando venimos al Señor y venimos a aprender la verdad de Dios, resulta que la respuesta científica que parecía alta, ahora la miramos de arriba para abajo, la vemos tan chiquitita, tan baja, una mente tan finita, porque descubrimos que los pensamientos de los hombres no son los pensamientos de Dios, que los pensamientos de los hombres son terrenales, humanos, es decir, acá bajito, levantan vuelo bajito, lo que para los hombres es una eminencia, delante de los ojos del Señor y en la sabiduría de Dios es nada, es nada. Y que es Dios el que entontece la sabiduría de los sabios. Y que los grandes filósofos y los grandes estudiosos y aquellos grandes conocedores de profunda filosofía se quedan sin palabra ante la verdad de Dios, ante la verdad de Dios. Por eso esos pensamientos que nosotros antes pensábamos que eran pensamientos superiores, elevados, venimos a la iglesia, entramos en la universidad del cielo, dijimos, porque ellos fueron a una universidad humana, donde para participar de esa universidad hace falta intelecto. Se anotan 500, a los 2 o 3 meses ya hay 300, y va al medio año y ya hay 150, y son muy pocos los que llevan porque tienen mucha exigencia para el intelecto, entonces necesitan una mente que tenga 5 dedos. Por eso hablan de 5 dedos de frente, es decir, ellos hablan de una inteligencia, que necesitan inteligencia para hacer esas cosas, y que personas que no tienen 5 dedos de frente, entonces ellos no pueden hacer esas cosas. Para ellos. Entonces ellos entran en una universidad donde nosotros ninguno hemos podido, o tal vez alguno, o ninguno de nosotros podamos entrar, pero ¿sabe? Nosotros entramos en una universidad donde ellos no pueden entrar tampoco. Ellos alcanzaron una sabiduría terrenal, los que llegaron a la cúspide del estudio que hacían o de la carrera que hacían, y llegaron a la cúspide de esa, pero nosotros vamos en una carrera espiritual tan profunda y tan elevada, que así como son hermanos de alto, desde la tierra a los cielos, esa es la distancia de nuestros estudios a los estudios que hacen los hombres aquí en la tierra. Así son la distancia. Por eso nosotros decimos siempre que hemos ingresado a la universidad del cielo. La iglesia es la universidad, es la escuela del Señor, donde nosotros somos llamados a aprender las palabras de Dios, es decir, las verdades de la vida, que el hombre no puede percibirla, no la puede entender, pero que nosotros, mediante aquellas palabras que para ellos son locura, para nosotros son enseñanzas y verdades de Dios que nos trasladan, hermano, a una esfera espiritual gloriosa y maravillosa, que ellos no pueden comprenderla ni entenderla, porque en nosotros Dios ha hecho algo, nos dio una muerte y un nuevo nacimiento de un hombre nuevo, de un hombre espiritual que percibe las cosas que son del espíritu, y ellos con su intelecto y con sus 5 dedos de frente no pueden percibir las cosas que son del Señor. Entonces para ellos es una locura. Esto de venir a la iglesia para ellos es una
pérdida de tiempo. Esto de servir a Dios para ellos es una pérdida de tiempo. Le va a llegar a decir, como a mí me dijeron en una oportunidad cuando era joven, porque en alguna oportunidad fui joven, está perdiendo su juventud en la iglesia, vaya, disfrute, viva su vida. Después cuando sea viejo, no puede hacer nada, ahora sí vaya a la iglesia. Entonces, con el entendimiento humano, los hombres no pueden percibir las cosas que son del Señor. Pero nosotros hemos sido introducidos a un lugar espiritual muy hermoso, donde ahora Dios ha empezado con nosotros un trabajo y Él está trabajando en todo nosotros lo que hemos creído. Está renovándonos en el espíritu de nuestra mente para que nosotros conozcamos las verdades que son de Dios y que muchas veces vamos a encontrar que va en contra de la dirección y de la corriente con que el mundo se mueve. Y que el mundo se mueve en una corriente hacia una dirección y nosotros vamos en dirección opuesta. Y claro, si ellos van abajo al infierno, a la perdición, y nosotros vamos arriba al cielo, a la salvación, no pueden ser nunca caminos iguales. No pueden ser nunca los caminos de Dios iguales que los caminos que llevan a la perdición. Nunca van a ser iguales. Uno es angosto, otro es ancho. Nosotros entramos en un lugar glorioso y maravilloso porque hemos entrado a la vida. Y esto solo mediante la fe. Solo por la fe. No hay otra manera de hacerlo. Entonces nosotros entramos a la iglesia y ¿qué es lo que descubrimos? Empezamos a descubrir la verdad de todas las cosas y de ahí empezamos a darle valor a las cosas que son de valor según Dios. Porque según los hombres hay cosas que son de más valor que las cosas que son de Dios. Pero para nosotros que entramos al reino de Dios, nuestros ojos se van abriendo, el velo ha sido desplazado y ahora nosotros conocemos la verdad. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos abrazado la verdad y decimos, Padre, tu palabra es verdad. Tu palabra, para nosotros, lo que somos de la fe de Jesús. ¿Cuántos son de la fe del Señor? Bueno, entonces para nosotros la palabra de Dios es verdad. Entonces nosotros leímos en esta noche este pasaje que justamente tiene que ver con la ordenanza que Dios le dio a Israel y que eran ordenanzas que tenían que hacerse a la manera de Dios para que resulte. Porque en el Señor, para que las cosas resulten y para que nos vaya bien, nosotros tenemos que empezar a hacer todas las cosas a la manera de Dios. Es decir, nuestra vida ahora tiene que empezar a encaminarse para que vivamos nosotros a la manera de Dios, es decir, a la forma que Dios quiere que nosotros vivamos. Que no se trata solamente de yo creo y es suficiente y sigo viviendo mi vida, sino que esta fe que a nosotros nos fue dado nos hizo introducir dentro de la iglesia para recibir las enseñanzas de Dios que transforman la vida porque cambia el pensamiento y cuando cambia el pensamiento la persona, entonces cambian las acciones. Porque la palabra de Dios metida en su mente y grabada en su corazón hace que la persona actúe como piensa. La persona actúa como piensa. Y nosotros al tomar los pensamientos de Dios, entonces actuamos según la voluntad de Dios. Así que no somos ni locos ni fanáticos porque venimos a la iglesia. Amamos al Señor con todo nuestro corazón porque hemos descubierto la verdad en Dios. En Él descubrimos la verdad. Entonces, las respuestas científicas a nosotros no nos tapan la vista. Nosotros vamos más allá de las respuestas científicas. Nosotros vamos a lo que dice Dios y que sabemos que esa es la verdad. Entonces nosotros leímos en esta noche, justamente, hermano, parte de lo que era el rito del servicio a Dios. Y el Señor decía que la ofrenda, el pan con las ofrendas encendidas en olor grato, guardaré, y dice, ofreciéndome a su tiempo. Es decir, Dios le decía el momento, el tiempo. Nosotros hablamos del sacrificio de un cordero a la mañana y del sacrificio de un cordero a la tarde. Es decir, Dios había dispuesto así que 2 corderos sean sacrificados, corderos que sean sin tacha, sin mancha, en un solo día. Es decir, un cordero a la mañana y otro cordero a la tarde. Entonces era la disposición de Dios. No podía decir alguien, me olvidé del cordero de la mañana. Bueno, hacemos el cordero. No. Esto era algo que no se podía olvidar. Como que alguien diga, no vine al culto, me olvidé que había culto. ¿Cómo se va a olvidar que había culto?
Me olvidé que había grupo, me olvidé que había que limpiar, ¿cómo se va a olvidar de algo que ha sido dado de parte del Señor? Por eso dice, me lo van a ofrecer en el tiempo, no en el tiempo que ustedes quieran, en el tiempo que yo les digo. Porque si nosotros queremos hacer las cosas en nuestro tiempo, no van a resultar. El Israel que tenía que haber entrado a la tierra prometida, no entró porque no quiso entrar en el tiempo de Dios. Cuando Dios le dijo, entren y poséanlo, ellos dijeron, no, es gente grande, la tierra traga a sus moradores, hay ciudades amuralladas, no, volvámonos, hagámonos un capitán, volvámonos a Egipto. Se rebelaron en contra de Dios. Y no quisieron entrar. Entonces Dios dijo, bueno, también que peguen la vuelta y que vuelven al desierto y van a dar 40 días fueron los espías a mirar, van por un día por año, van a dar 40 años vuelta en el desierto. Y ellos dijeron, no, ahora estamos arrepentidos, vamos a entrar ahora. Y dijo Dios, no entren, Y ellos dijeron, vamos a entrar, porque así son, los rebeldes son así. Dios le dice que vaya y no quieren ir. Y cuando Dios le dice que no vaya, ahora quiero ir. Bueno, así le va a ir. Y entraron sin Dios, y como entraron sin Dios, salieron espantados, porque no pudieron hacer nada. Lo echaron hacia afuera y volvieron todos derrotados, no pudieron vencer. ¿Por qué? Porque Dios no estaba con ellos. Cuando Dios estaba con Israel, ¿quién lo podía vencer? Cuando Dios es con un hombre, ¿quién lo puede vencer? Cuando Dios es con una familia, ¿quién lo puede vencer? Cuando Dios es con un pueblo, ¿quién lo podrá vencer? Si el que los toca, toca a la niña de los ojos de Dios. ¿Quién podrá vencer? ¿Quién será aquel hermano que podrá enseñorearse de la heredad de Dios, de aquellos que son del Señor? ¿Quién será que podrá venir y tomar autoridad sobre de eso? Nadie puede hacerlo, pero cuando Dios no está con ellos, ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, ¿cuándo empezó Israel con problemas? Justamente cuando no hicieron a la manera de Dios. Por eso nosotros fuimos para allá, en aquel lugar, a ayudar a los hermanos a que justamente entiendan que en lugar de estar dividido, enojado, y aquel me mira mal, y mirarse los errores, porque si entramos todos nosotros a mirarnos los errores, nos vamos a encontrar miles de errores de carácter, errores de manera de tratar, errores de manera de hablar, errores de manera de conversar, errores, un montón de errores, y si nosotros nos ponemos a empezar a mirar los errores de todo, entonces va a ver cómo se produce una división y a su mismo tiempo una dispersión. ¿Por qué se produce una dispersión? Porque la división hace que se separen todos, y de una cantidad de hermanos como de 70 quedaron como 15, 16 hermanos nada más. 3 familias nada más. Entonces, ¿qué es lo que llevó a eso? La división. La división. Entonces, ¿a dónde el Señor los lleva? Los lleva justamente primero a la unidad. No los lleva a que Dios envíe almas, no. Primero los lleva a la unidad. Entonces, cuando Dios ve que hay unidad, entonces ahí opera el Espíritu. Y el Espíritu Santo dice en el libro de los Hechos, añadía a la iglesia las almas de lo que habían de ser salvos. ¿Ve? Entonces, ¿dónde envía el Señor la bendición? En la unidad. Cuando hay unidad en la iglesia, Dios envía las almas. Cuando hay unidad en el grupo, Dios envía las almas. Cuando hay unidad en la familia, Dios envía su bendición en la unidad. Por eso usted lee el salmista que dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende, dice, sobre la barba de Aarón. Allí envía Dios bendición, ahí en la unidad, en la comunión. Por eso Jesús oró, Padre, que sean uno, de un pensamiento, de un solo sentido. Usted mira la carta de Pablo y dice, vamos por una misma regla. ¿Cómo vamos a estar hablando cosas diferentes? Vamos todos por una misma regla, por una misma enseñanza, un solo bautismo, una sola fe. Entonces empieza a mostrar, hablemos todas las mismas cosas, vamos en la misma dirección para que la bendición del Señor sea. Entonces, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, las cosas no van a funcionar. No van a funcionar. Por eso dijo el Señor, manda a los hijos de Israel y dile, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Entonces, no es cuando nosotros queremos.
Es cuando Dios establece. Dios estableció un tiempo de culto. Nosotros tenemos en este lugar, gracias al Señor, 3 días de culto. Nos reunimos los jueves, los sábados y los domingos. Jueves a las 20 horas, sábado y domingo a las 19 horas. Entonces es el tiempo que Dios estableció para que nosotros vengamos trayendo ofrenda. Por eso, mi ofrenda, dice, mi pan, mi ofrenda encendida, en olor grato a mí, guardaré ofreciéndome a su tiempo. Entonces, nosotros venimos con una ofrenda, venimos al Señor, no venimos con la mano vacía, venimos a ofrecer cánticos, venimos a ofrecer agradecimiento, venimos a cantar, venimos a glorificar, traemos en nuestra boca, hermano, una ofrenda agradable delante del Señor. Las alabanzas suben delante de Dios como la ofrenda, una ofrenda agradable delante de Dios. Es decir, no venimos con la mano vacía, nos presentamos delante del Señor justamente, hermano, para presentarle lo que Él dice que nosotros debemos de darle. Por eso dice, mi ofrenda, mi pan, mis ofrendas encendidas en olor grato a mí guardaré, ofreciéndomelo a su tiempo. Entonces Dios nos dio, hermano, el día jueves, el día sábado y el día domingo. 3 días nos dio. De los 7 días que tenemos, nos dio 3 para que nosotros vengamos a la iglesia a ofrecer sacrificio de alabanza, a glorificar su nombre, hermano, y a escuchar su voz. De 7 nos dio 3 días para Él. ¿Y cuántos de esos 3 le damos nosotros a Él? Por eso dijimos, la carne de allá es la misma carne de acá, es la misma sangre. Se pinchan allá y sangran, y acá nos pinchamos y nosotros sangramos. No es diferente. Allá tienen culto los días miércoles, sábado y domingo. También ahí es como acá. Están los sabatistas, los dominguistas y los miércolistas, para nosotros los juevistas. ¿Vio? Entonces, lo que vienen los días jueves, están los que vienen los días sábados, están los que vienen los días domingos, y están los que vienen siempre, los fieles, los que siempre están delante del Señor, y siempre traen ofrenda, y siempre traen, hermano, alabanza en su boca, y siempre están dispuestos al servicio del Señor. Bueno, están todos, todo eso está, pero nosotros miramos acá, y dice, ofreciéndola a su tiempo. Quiere decir que Dios, si Dios a nosotros nos dio estos tiempos para adorarle, estos tiempos para cantar, estos tiempos para oír su palabra, estos tiempos para recibir la enseñanza del Señor, nosotros no podemos despreciarla, no podemos despreciar el tiempo de Dios y cambiar el tiempo del Señor por otro tiempo. Dios nos lo dio a nosotros, un tiempo especial. Nos dio el domingo, hermano, como un día que nosotros se lo ofrecemos al Señor como un sacrificio. El mundo el domingo justamente está desesperado a ver dónde vamos, y ya comienzan desde el sábado nomás ya para terminarla el domingo ya a la tarde. Sin embargo, nosotros tenemos nuestro corazón puesto en el Señor, y es para nosotros como una ofrenda agradable. Le ofrecemos al Señor justamente nuestro tiempo, nuestros momentos, nuestras horas, se la damos. Él a nosotros nos ha amado primero. Por eso es que nosotros ahora lo amamos, y lo que hacemos lo hacemos por amor. No lo hacemos por obligación, lo hacemos porque lo amamos. Entonces nosotros miramos y habla justamente, dice, guardaré ofreciéndomela a su tiempo. Entonces no se trata que es cuando yo quiero, ni cuando yo siento, sino que se trata que es cuando el Señor me dice. Por eso tenemos que aprender a separarnos del sentimiento, porque si no nos movemos por el sentimiento, vamos a decir, hoy siento ir a evangelizar, y mañana vamos a decir, hoy no siento ir a evangelizar, y pasado medio siento ir a ver. No se trata por sentimiento, no se trata que voy porque siento, sino que se trata por obediencia que hacemos, obediencia a Dios, a lo que Él dice. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, es en obediencia. Él nos manda y nosotros obedecemos. Entonces se trata de un servicio y de un trabajo al Señor por obediencia a Dios, porque ahí es donde el Señor envía su bendición. Entonces no es cuando yo quiero, sino que se trata que es cuando el Señor quiere, cuando el Señor quiere. Por eso dice, me tienen que ofrecer en el tiempo que yo les digo que me ofrezcan. No es cuando ustedes quieren, sino cuando yo les digo, me van a ofrecer un cordero a la mañana y van a hacer libación sobre de ellos, y me van a ofrecer un cordero a la tarde y me van a hacer libación sobre de ellos. Y la ofrenda del cordero tiene que ser así, sin tacha. No me traigan el tuertito, el cieguito, el quebradito, el perniquebrado. No, esto llévenselo y déselo a su príncipe a ver si él lo acepta. Yo soy gran
sean rey, tráiganme a mí una ofrenda de un cordero que sea sin tacha, perfecto para mí. Y me lo van a ofrecer a la mañana y a la tarde, todos los días, porque es un sacrificio continuo que tiene que ser delante de mí. Por eso se llamaba sacrificio continuo. Entonces, ¿qué es lo primero que le manda al Señor? Justamente, hermano, que ellos guarden la ofrenda, el pan con mi ofrenda encendida, no lo grato, la guardaré en el tiempo del Señor. Y le dice, estas serán, verso 3, la ofrenda encendida que ofreceréis a Dios. 2 corderos sin tacha. Pero este está quebradito la patita nada más. Todo lo demás está entero, puede ser, ¿no? Sin tacha. Pero este es medio tuertito, pero está gordito. Sin tacha. Sin herida. Tiene que estar perfecto. ¿Cómo vamos a traer algo así nomás para Dios? Así nomás, sí, le dé para Dios. Así nomás. No, lo que ofrecemos a Dios es Dios. Es el creador de todas las cosas. El hacedor de todas las cosas. Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Por eso, ¿cómo vamos a traer para Él algo así nomás? No, si lo hacemos para el Señor, entonces tiene que ir con la ofrenda nuestro corazón. No nos olvidemos que lo que nosotros ofrecemos a Dios, Dios no mira la ofrenda primero ve al oferente, es decir, al que se acerca, ve el corazón, la disposición del corazón. Por eso es que Pablo, cuando habla de la ofrenda, dice el Señor a quien ama, dice, Él ama al dador alegre, al que da con alegría, aprendió a dar para el Señor, entonces su corazón es alegre, dice, Dios ama al dador alegre. Entonces nosotros tenemos que aprender a ofrendar para el Señor siempre con alegría, sin ponerlo más. Quizá en un principio nosotros ofrendamos medio así, con recelo, pero después tenemos que gustar. Y qué bueno y qué agradable es, hermano, servir al Señor. Entonces después venimos y ofrecemos una ofrenda a Dios de alabanza con alegría de nuestro corazón, sin enojo, sin contienda, sin división. Así que usted se acaba de pelear con su hermano y luego pasa acá a agradecer a Dios y a cantar una alabanza. Y se olvida que dice, si tu hermano tiene algo contra de ti, trae la ofrenda. Deja tu ofrenda, anda, reconcíliate con tu hermano y después venía a ofrecer la ofrenda. Porque Dios mira al oferente, es decir, al que ofrece. Dios nos mira primero a nosotros. Después lo que ofrecemos. Por eso el Señor le decía, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor. 2 corderos sin tacha, que no tengan nada, de 1 año, este de 1 año y medio, de 1 año, 9 meses, está bien, puede. Si Dios dice de 1 año, ¿pero qué quiere poner 9 meses, 10 meses? 1 año y medio, ¿no ves que Dios dice? Por eso nosotros tenemos que aprender a mirar la palabra del Señor y mirarla, hermano, como una orden para nosotros, dado en amor, y nosotros miramos y decimos, si Dios dice así, bueno, yo lo creo. Ahora no lo entiendo, pero si Él lo dice, yo estoy de acuerdo con Dios. No entiendo bien cómo es ese asunto, pero si yo veo que Él lo dice, yo estoy de acuerdo. ¿Para qué nos vamos a poner a discutir con Dios y a querer mostrarle que se podría hacer como nosotros decimos? Si Dios le está diciendo cómo tiene que hacer la ofrenda y cómo tiene que dar lo que dé, ¿para qué va a querer dar de otra manera? Un cordero dice y le dirá, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Dios. 2 corderos sin tacha de 1 año. Cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de una flor de harina amasada con 1/4 de hin de aceite de oliva machacada en ofrenda. Verso 6. Es holocausto continuo. No hay que cortarlo. El otro día hemos estado haciendo oración por Argentina y allá. Justamente hemos estado orando también allí en Estados Unidos, en California, hemos estado orando y nos unimos a la oración de todos los hermanos. Entonces acá se hizo también como una cadena de oración. Entonces, continuo, no era para cortarlo. Anóteme, sí, 2, 3 o 4 partes. Hasta el otro día. ¿Para qué se anota? ¿Para seguir durmiendo? ¿Para eso se anota? Mejor no diga nada, ni se anote, que se va a anotar para algo que no va a ser, para ser visto nada más. O vamos a hacer como aquel que vendió la heredad y trajo la mitad y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Quiere caer muerto? Hágalo.
El cementerio lo tenemos cerca y los hermanos siempre van a andar por ahí porque van a predicar el cementerio. Entonces, ofrenda continua, quiere decir que esto es algo continuo. Cuando Dios nos dio a nosotros los días de culto, Él nos dio como una ofrenda continua. Por eso es que cuando usted, fíjese, ¿cuándo dejamos de hacer culto? Llovió, el otro día hubo inundación hasta acá. Los otros días. Hermanos de la Vuelta a la Manzana no vinieron, pero vinieron hermanos de allá de cerca de Pontevedra. Vinieron hermanos viajando de allá de cerca de Los Aromos. Vinieron viajando de allá. Y hermanos, ¿cómo puede ser? Hermanos de otras localidades vinieron a la iglesia y los que están a la vuelta, que viven a la vuelta, no vinieron a alabar el nombre del Señor porque estaba inundado. Entonces usted piense, los pensamientos de uno y los pensamientos de los otros, ¿serán iguales? No eran iguales. A ellos no les importó, vamos a alabar a Dios. Y a esto, no, está inundado, me va a entrar agua en la bota, no. Al otro día capaz que fueron a trabajar igual, con agua y todo, salieron nadando y fueron, ¡ay, que cumplí con el trabajo! ¿Y con el Señor? Entonces acá dice, ofrenda continua. Es decir, tiene que ser algo que no se corte. No discontinuo. Un jueves sí, un domingo no, un sábado sí, no, continua. Es decir, es algo continuo, que continuamente nosotros ofrecemos al Señor un sacrificio de labio, continuamente venimos al Señor, cantamos a Dios, continuamente venimos, aprendemos de Dios mediante la palabra. Entonces es algo continuo, no es algo que nosotros, hermanos, lo hacemos cuando queremos, sino en el orden de Dios, Por eso dice, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor. 2 corderos sin tacha de 1 año. Cada día será el holocausto continuo. 1 cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de 1 efa de flor de harina amasada con 1/4 de un hin de aceite de oliva machacada en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Dios. Verso 7. Y su libación, la 4ª parte de un hin con cada cordero, derramará libación de vino superior ante Dios en el santuario. Y ofrecerás al segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a la libación ofrecerás ofrenda encendida en grato olor. Entonces había 2 cosas importantes. Primero era justamente el sacrificio del cordero, que debía de sacrificarse el cordero y presentarlo ahí delante del Señor. Y lo que acompañaba al cordero era la libación. Y dice, hermano, de la libación, y su libación, la 4ª parte, que es una medida de un hin con cada cordero, derramaré libación de vino superior ante Dios en el santuario. Entonces, la libación consistía en traer lo que se iba a ofrecer en libación, el líquido, porque dice vino superior, y ese líquido derramarlo en el sacrificio, sobre el sacrificio, y eso producía algo agradable delante de Dios. Esa era la manera y la forma y la fórmula con que tenían que hacer cada mañana y cada tarde. Eso para Dios era de mucho valor y debía de ser también para los israelitas de mucho valor, porque lo mandó Dios. Entonces, como lo mandó Dios, para eso, no, Dios lo dijo, entonces hay que ofrecerle. No tiene que faltar el cordero, ni tiene que faltar la libación. Y la libación no era cualquier vinito. Andá, traete ese, que el más berretita que le vamos a dar para el Señor. Más berretita para el Señor. Acá dice vino superior. Por eso decimos, al Señor no se le da cualquier cosa. No es de lo peor. No somos Caín, somos Abel. Cuando trajo la ofrenda, buscó de lo más gordo para darle para el Señor. De lo más gordo para ofrecer al Señor. Entonces, el valor que tenía también la libación
y que tenía que acompañar justamente al sacrificio, porque ambas cosas eran para Dios, su vida como algo agradable delante de Dios. Y el vino de libación no podía ser cualquier vino, sino que tenía que ser un vino superior, algo muy excelente porque iba a ser ofrecido a Dios. Entonces la libación se echaba sobre el sacrificio y eso echaba un olor agradable que subía delante del Señor. En el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 17, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. ¿Y sobre qué sacrificio? Justamente sobre el cordero. Nosotros hemos estado viendo, hermano, la actitud del cordero para el sacrificio. Por eso hemos estado viendo en el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 8, donde Pablo, él enseña y dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el mismo sentir. Y nosotros vimos, él decía: he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Y cuando hablaba de él, decía: el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Y cuando hablaba de sus palabras, él decía: las palabras que yo os he hablado no son mías, sino que son de aquel que me envió. Entonces nosotros vimos a Cristo en perfecta armonía, comunión y obediencia con el Padre. Entonces Pablo manda y dice: haya pues en ustedes el sentir que hubo en Cristo. ¿Por qué dice? Porque Cristo es justamente el Cordero sin tacha y sin mancha ofrecido en sacrificio a Dios. Entonces, ¿qué es lo que muestra? ¿Cómo es que se ofreció el Señor? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual dice, se negó a sí mismo, se despojó a sí mismo. Entonces nosotros miramos cómo él se despojó de sus pensamientos, de sus ideas, aún de su propia vida. Tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar y vivir su vida. Sin embargo, él la dejó, la colocó, la puso en la mano de Dios y no la tomó más. Tenía poder para tomarla, pero no la quiso tomar. La ofreció para Dios. Él podía haberse defendido en el juicio. Si es el hijo del juez, ¿quién le va a ganar? Si toda la sabiduría del cielo estaba dentro de él, porque Cristo es para nosotros nuestra sabiduría. ¿Quién le podría replicar lo que él podía decir? Los fariseos en su momento no pudieron. Es lícito darle al César el impuesto, mostradme la moneda. ¿De quién? Da a César lo que es de César y a Dios lo que es Dios. Es decir, siempre tenía la palabra precisa, justa, hermano, para deshacer todo pensamiento orquestado en contra de la voluntad de Dios. ¿No tendría Jesús, hermano, la respuesta precisa para defender su propio caso si él es el abogado de aquellos que faltan? Juan dice: si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. ¿Será que él es un abogado que fracasa? En él no hay fracaso. Podía haber defendido su caso. No lo quiso hacer. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque se sometió bajo la voluntad de Dios. Y dijo: el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Así al Padre le agradó que así sean las cosas y que así el Hijo del Hombre suba, sea escarnecido, sea muerto, pero también dice: al tercer día él le resucitará. El Hijo del Hombre va como está escrito de él. Ahí se sometió. No dijo: yo tengo razón y por qué me hacen esto y yo soy tan bueno y tan perfecto. A ver, ¿por qué cosa? No, él no se defendió, él se puso en la mano de Dios. Y la situación que tenían era justamente para llevarla delante de Dios. Por eso se pasaba a veces noche orando, presentando delante de Dios todas las cosas. Gemía, oraba, rogaba a Dios, aquel que podía librar su alma, rogaba, le pedía a Dios. ¿Podría haber defendido su caso? Sí que lo podría haber defendido, pero sin embargo no lo hizo. Por eso Pablo muestra primero el camino del Cordero y dice: haya en ustedes
sientan como sintió el Señor. Miren como miró el Señor. El Hijo del Hombre va como está escrito de Él. ¿Y cómo tenemos que ir nosotros? ¿Como nosotros queremos o como está escrito de nosotros? Porque de nosotros también está escrito. También está escrito de nosotros en la palabra de Dios. Entonces dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como que él tenía razón, sino que se despojó, se separó de sí mismo, lo que le dijo a Abraham, sal de tu tierra, sal de ti mismo, sal de tus pensamientos, sal de ti, porque esa es la base del problema de todos los hombres, el no separarse de su pensamiento, de su yo personal. A mí me parece, yo pienso, yo creo, me parece que es mejor que hagamos así. Cuando ya Dios dijo cómo debía de hacer, ahí es donde viene el problema. Y bueno, ¿qué le pasa? Si un año y 10 días, no es nada, ofrezcámoslo igual. Dios dijo, un año. Se le salió la uñita, pero la uñita, ¿qué le hace que le falte una uña? Dios dijo sin defecto. Cuando nosotros usamos nuestro propio pensamiento, entonces queremos meterle y ofrecerle a Dios cosas que Él dijo que no, que dijo que no. Por eso las cosas en el Señor no se tienen que hacer a la manera que nosotros pensamos. Las cosas hay que hacerlas a la manera de Dios, a la forma de Dios, como Él lo dice, cuando Él lo dice, en el momento que Él lo coloca. Así nosotros tenemos que llevar a las cosas en el Señor. Por eso mira a Cristo, trae a Cristo, lo presenta y le dice, ¿sabe qué, hermano? En nosotros tiene que estar el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Ve? Fíjese en el Señor, se anonadó a sí mismo, se separó de sí mismo, se quitó su propia voluntad y entregó su voluntad a Dios y dijo, aquí vengo, Dios, a hacer tu voluntad, como tú quieras que yo vaya, como tú quieras que yo ande, como tú quieras que yo... Aquí estoy, Señor, sea hecha tu voluntad, el mismo sentir que hubo en Cristo. Entonces muestra el camino justamente de Cristo, del Cordero que tenía que ser sacrificado sin mancha, el Cordero, justamente el primer Cordero presentado delante de Dios para salvación de todos los hombres. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte. Entonces, ¿a quién tenía Pablo, hermano, como su visión, su vista? ¿Dónde estaba? Puesto, dice él, los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. En el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 16, cuando el apóstol Pablo recibe el llamamiento y Ananías se pone delante de Dios también con sus pensamientos, porque Dios le dijo a Ananías, levántate, ve a tal lado, allá hay alguien, un tal Saulo, y es necesario que vaya y que le digas esta palabra, él quedó ciego y hagas así, así. Cuando Ananías recibió lo que tenía que hacer, él ya puso el pero. Sí, Señor, pero nos persiguió. Cuando tu hijo Esteban estaba siendo apedreado, él daba el consentimiento. Y a los que metió en la cárcel, y a los que aporrió, a los que castigó, y a los que azotó, y Señor, y ¿cómo? Ahora tú me dices que yo vaya y que le dé la bendición con tanto mal que hizo justamente a tu pueblo. Porque son las objeciones humanas las que a nosotros nos impide llevar a cabo la obra que Dios nos dice. Dios a veces nos habla en nuestro corazón que hagamos algo, pero nosotros ponemos objeciones porque nos parece, hermano, que no debería ser así, porque nosotros pensamos y ahí empieza el desbarajuste y no puede obedecer a lo que el Espíritu le habla y le dice porque su propio razonamiento le impide. Cuando Dios le dice que haga algo, usted ya empieza a razonar. Cuando empieza a razonar, ya no puede obedecer al Espíritu. ¿Sabe a qué obedece? Obedece a sus propios pensamientos. Entonces ahí erra. Por eso cuando Ananías recibió de parte del Señor, Ananías recibió el mandato de ir, de acercarse justamente a aquel Saulo y de orar por él, empezó él con sus objeciones. Entonces Dios le dijo, ve, porque este es un instrumento escogido. Por eso 9:16, hablando con Ananías, le dice al Señor, porque yo, a Pablo, a Saulo,
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y ahí es donde viene el problema, porque ¿quién quiere padecer? Nosotros queremos un evangelio feliz, de alegría, y sí, aleluya, gloria a Dios, amén, amén, gloria a Dios, listo, pero hay que pasar por zona dificultosa, y Él dice, aunque andes en valles de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Entonces hay promesa para nosotros, lo que hemos creído, que cuando nosotros vayamos caminando, Él nos va a estar fortaleciendo, nos va a estar llevando, va a estar animando nuestro corazón y vamos a llegar. Entonces hay promesa para nosotros. Entonces a Pablo le fue dicho a Ananías, yo le voy a mostrar a él cuánto es necesario que padezca por mí, que el evangelio, que justamente va a haber un montón de circunstancias y de problemas, que él va a tener que aprender a superar todas las cosas para poder servirme, va a tener que aprender a superar los problemas, va a tener que aprender a superar que lo persigan, va a tener que aprender a superar que hablen mal de él, va a tener que aprender a superar que lo castiguen, que lo azoten, que lo metan en cárcel, va a tener que aprender, yo le voy a mostrar cuánto es necesario padecer. Entonces, ¿quién quiere padecer? Son muy pocos los que se animan a querer padecer por la causa del Señor. Entonces, Pablo tuvo que ver algo, una visión sobre de algo tuvo que haber tenido para que él acepte la comisión y él acepte justamente, hermano, la misión que el Señor le encomendaba y él pueda ver más allá. No solamente vea al Cordero, sino que vea que sobre el Cordero se echaba libación. El sacrificio estaba hecho, pero sobre el sacrificio, libación de vino, como dice la Escritura, libación de vino superior. Entonces, cuando habla libación de vino superior, habla de algo que es de mucho valor, de mucha importancia. ¿Y qué mucho valor y mucha importancia para una persona que su propia vida? Entonces, una libación sobre el sacrificio, como dice Pablo, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, libación, yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Entonces, el apóstol Pablo tuvo que haber entendido algo del valor que tiene el padecer por la causa de Cristo. Nadie quiere padecer. Sin embargo, nosotros miramos a Pablo, lo tomaron, lo azotaron, lo metieron en la cárcel de bien profunda, con las espaldas todas hechas pedazos. Sin embargo, dice, y a la medianoche, orando y cantando a Dios, dice. Cantaba y oraba después de tener las espaldas hechas pedazos. Él alababa y glorificaba a Dios. ¿Qué es lo que entendió? Lo que nosotros tenemos que entender, el valor de la libación sobre el sacrificio. El sacrificio ya está hecho, Cristo es el cordero del sacrificio, pero la libación que se echa sobre el sacrificio es lo que también produce olor agradable, fragrante delante de Dios. Cuando nosotros leemos el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 24, el apóstol dice, y ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué dice? Y ahora me gozo en lo que padezco. Así que aprendió a gozarse. Le dijo a Ananías, yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Leemos al apóstol Pablo y él dice, y ahora yo me gozo en lo que padezco. ¿Qué era lo que le producía gozo a Pablo que en su padecimiento? Justamente el saber que su padecimiento, hermano, tenía un fin, tenía un propósito. Era por una buena causa. No era por malhechor, no era por malo, no era porque era un ladrón, un mentiroso, un engañador, sino que era porque era portador de la verdad de Dios, portador de la luz de Dios, los padecimientos sobre de él. Y él dice, yo me gozo que por servir a Dios tenga que pasar por cosas. Me gozo, alabo el nombre del Señor. Por eso con sus espaldas rotas, cantando y alabando a la medianoche.
¿Cuántos estarían quejándose por lo que le pasó? ¿Y a qué Dios sirvo? Y al final, ¿para qué le sirvo? Estoy predicando el Evangelio. Mira cómo me dejaron las espaldas. Sin embargo, nosotros miramos a Pablo y él dice, y ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No es que Cristo no cumplió todas las cosas. Él lo cumplió todo. A él le faltaba padecer todavía por la iglesia, como su Señor. Le faltaba todavía seguir las pisadas de su Señor. Él no iba a hacer el sacrificio porque ya estaba hecho. Iba a hacer la libación sobre el sacrificio. Aquello que agradaba a Dios y que subía como un perfume fragante delante de Él. Por eso, ¿qué es lo que tuvo que aprender Pablo como del Señor? Justamente el no mirarse a sí mismo, sino mirar el servicio de la fe, mirar a los hermanos. Por eso dice, me gozo en lo que padezco y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por el cuerpo, por los hermanos, por la iglesia. Todavía lo que tengo que pasar para que mis hermanos puedan crecer, puedan avanzar, puedan ser hombres y mujeres poderosos. Lo que yo no importa, lo que yo tenga que pasar, ellos tienen que llegar. Miren a los padres. Trabajan y alimentan a los hijos, trabajan. ¿Por qué creen que trabajan, hijos, sus padres por ustedes? Para que ustedes crezcan y ustedes sean fuertes y sean hombres de verdad en su momento, mujeres de verdad. Le dan de alimento, le dan la ropa, lo cuidan, lo llevan para que estudien, para que sepan, para que aprendan. ¿No ven que lo están cuidando? Tienen esperanza, trabajan sus padres en esperanza sobre ustedes que alcancen algo. Un éxito, hermano, en la vida, que alcancen una comunión, que alcancen un servicio. Trabajan porque el que trabaja con esperanza hará, con esperanza. Van a ser mujeres de Dios, van a ser hombres de Dios, van a ser mis hijos, que lo que su palabra dice. Vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Ahí van a estar mis hijos entre los profetas, ahí van a estar mis hijas entre los que van visiones, ahí van a, entonces con esperanza trabajan sobre sus hijos. Por eso Pablo dice, y ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, porque dice que es la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que aprendió el apóstol Pablo? A no mirarse a sí mismo, sino a mirar por lo demás. Hay un pasaje donde el apóstol Pablo habla de Timoteo y dice que lo iba a enviar a Timoteo, dice, porque él tiene ese sentir de amor por los hermanos. Y luego dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo de Cristo. Entonces, cuando uno busca lo suyo propio, quiere satisfacer su propia vida, vivir su propia vida. Entonces, ¿qué libación va a ser? No hace ninguna libación porque él vive su vida. Quiere vivir como él quiere, no se somete a la voluntad de Dios, no se somete a la dirección de Dios, entonces vive su vida, no hay ninguna libación. Entonces Pablo dice, porque todos buscan lo suyo propio. Entonces, ¿qué es lo que aprendió él de Jesús? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual dice, se anonadó a sí mismo. Entonces, ¿de quién aprendió a separarse primero? De sí mismo, de sus propias ideas, de su propio deseo, de su propia vida. Él era el Cordero, pero nosotros somos llamados a hacer la libación sobre el Cordero. La libación. Entonces Pablo dice, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que entrar nosotros a mirar lo que es del cuerpo de Cristo para que podamos nosotros percibir y llevar a cabo la misión para lo cual nosotros hemos sido enviados? Cuando usted lee en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 29, el apóstol Pablo dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que somos miembros del mismo cuerpo, que somos miembros de la misma
misma carne, del mismo hueso, del mismo cuerpo del Señor, entonces no vamos a aborrecer jamás a nuestros propios miembros, sino que los vamos a amar, los vamos a soportar y los vamos a sobrellevar para que lleguemos todos hasta el final. Y no importa, hermanos, lo que nos ocurra a nosotros, porque nuestra vida está entregada al Señor y es como una libación para Dios delante del Señor. Una libación, un vino superior derramado sobre el sacrificio que es Cristo. Nuestra vida derramada para el servicio del Señor. Por eso, el honor de derramar la vida, nuestra vida, como libación sobre el sacrificio que es Cristo. El honor. Esto para los que quieren y entienden y aman al Señor de todo su corazón. Así que, hermanos amados, ¿qué diremos? Que también nuestra vida sea ofrecida como libación sobre el sacrificio. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a orar delante del Señor. Una vida como libación. He aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Una vida como libación sobre el sacrificio. No como yo, sino como tú. Una vida como libación sobre el Cordero. El Hijo del Hombre va y nosotros vamos como está escrito de nosotros. Oramos. Amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora. Te ensalzamos y te damos gracias, Señor. Muchas gracias por darnos este privilegio, Señor. Así preparaste todas las cosas, Señor. El sacrificio del Cordero, perfecto, justo, delante de ti y nosotros, Señor, como libación agradable delante de ti en servicio. Mi amado Señor, tu bendición abundante sea en cada uno de tus hijos y la luz de tu palabra ilumine los ojos de nuestro entendimiento. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor.